La primera apreciación que debo hacer es quejarme por el tráfico por la mar y prácticamente de toda la isla. Yo pensaba que los gobiernos de Morel Rodríguez y de Marta Figueroa habían resuelto ese problema. Sin embargo, pues el tráfico es verdaderamente fuerte y ese fue el motivo de nuestro retraso, por lo cual le pedimos excusa aquí a los amigos que gentilmente nos han invitado. El primer planteamiento es un planteamiento pues que deberíamos calificar como ridículo. No se trata de que David haya podido o pueda derrotar a Goliat, pero con planteamientos más sensatos, no este señalamiento y estas decisiones que toma un gobierno prácticamente marginal en el escenario internacional. Un gobierno pues titulado con manifestaciones de una gran mediocridad por parte de todos los países, por parte de la comunidad internacional. En consecuencia, las medidas son tan ridículas, tan risibles, que creo y estoy convencido que el gobierno de los Estados Unidos ni siquiera va a responderle al gobierno de Maduro. Venezuela está en una encrucijada, en una desintegración política, en una desintegración social. Los problemas internos son verdaderamente significativos para que un gobierno que se llame eficiente atienda pues los problemas locales y no esté en estos señalamientos a nivel internacional que le salpicarán al gobierno de los Estados Unidos y al pueblo de los Estados Unidos. El pueblo de los Estados Unidos y su propio gobierno miran la situación de Venezuela con una gran preocupación. Una democracia que se abandonó, una constitución que perdió su vigencia y que tiene la gran oportunidad de rescatarla eligiendo una asamblea parlamentaria de verdadera significación que vaya a jugar ese papel histórico pues a la cual está obligada. Nosotros lo hemos venido planteando por medios de comunicación, principalmente por artículos que se nos ha publicado la prensa nacional, y uno de nuestros últimos señalamientos está referido a la necesidad de jerarquizar la representación parlamentaria. No se trata de escoger sanzones que vayan a pelearse unos con otros, como lo ha revelado tristes espectáculos de parlamentarios agrediéndose unos con otros, tirándose los micrófonos, hiriéndose unos con otros y a punto inclusive hasta de muerte por parte de algunos de ellos. Hay que jerarquizar la representación parlamentaria. Margarita, que ha jugado un papel importante en el proceso deliberativo de Venezuela, desde los primeros signos de libertad de Venezuela en contraste con la colonia española, ha tenido excelentes parlamentarios. Comencemos un poco con la misma democracia. Los parlamentarios de Margarita en el primer congreso de 1961 fueron nada más y nada menos que Jovito Villalba, Luis Bertrán Prieto Figueroa, y después vino una seguidilla de gente importantísima, entre ellos el profesor Julio Villarroel, Raimundo Verde Rojas, etcétera, Guillermo Salazar Meneses, este último inclusive que pagó años de la dictadura en cárceles establecidas como este gobierno también las mantiene. Y en consecuencia el rol histórico de la Asamblea requiere pues de una representación parlamentaria de alta jerarquía, sobre todo con una gran aceptación popular que minimice ese mal tan detestable en el proceso político que se llama la abstención, que en Margarita y a nivel nacional, en las elecciones regionales, es decir, en las elecciones para la Asamblea Nacional y para las municipalidades y para las gobernaciones, suele mantenerse entre 30 y 40%, lo cual es verdaderamente significativo y preocupante. Y ese fue el motivo, debe quedar claro, o uno de los motivos más determinantes
para que la democracia comenzara a diluirse después de 40 años. La crisis del principio de la representación popular. La gente comenzó a decirse quiénes nos representan y se dio cuenta de que la representación era mínima. La cogollocracia comenzó a establecerse, el señalamiento a dedo, la dedocracia, y en consecuencia pues surge aquel fenómeno de Hugo Chávez, que no es que haya sido el magnate de la inteligencia, como se le ha querido significar. Hugo Chávez no fue más que un ignorante que se dedicó a conquistar una masa crítica de la población venezolana. Pero llegó por ese descontento, doctor, usted señala cogollocracia, dedocracia, también trajo como arrastre que llegara el presidente Chávez al poder, es lo que usted parte está señalando, y usted en su artículo del miércoles 25 de febrero, que titula Manuela Seijas, habla de la creación de la docena parlamentaria y usted coloca unos nombres allí. Aquí puedo decir que tiene citar de su artículo Eduardo Fernández, Carlos Canache, Isabel Carmona, Felipe Mujica, habla de Enrique Capriles, Leopoldo López, César Pérez Viva, Gustavo Tarre, Carlos Blanco, entre otros. Este es lo que usted señala que pudieran ser los nombres para estén en la Asamblea Nacional. Yo creo que la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos políticos deberían ir a pedirle a estos parlamentarios que yo menciono que acepten ser parlamentarios. Esa es la representación legítima y la representación que yo anhelo para Venezuela. Esa es la representación parlamentaria capaz de plantear ese acuerdo histórico al cual se refiere ese artículo, que está dirigido o debe estar dirigido nada más y nada menos que a rescatar la vigencia de la Constitución, la cual este gobierno ha puesto de lado. La Constitución se elabora en una constituyente convocada por el propio presidente Chávez, y sin embargo el propio presidente Chávez y sus sucesivos gobiernos ponen esa Constitución de lado. La Constitución escrita no se aplica, sino que se aplica otra que viola la primera y que ha venido pues estableciendo el gobierno a través de fuentes distintas a los mecanismos para la reforma y las enmiendas constitucionales. Es decir, pues que el llamado es un llamado histórico y en consecuencia los parlamentarios escogidos han de reunir las condiciones necesarias para ese rol histórico al cual está llamada esta nueva Asamblea Parlamentaria a elegir en el 2015. Doctor Luis Beltrán Guerra, una de las preguntas que se me viene a la mente en este momento cuando usted asegura sobre el rol histórico, se dice que las elecciones parlamentarias y la Asamblea Nacional de los diputados pueden más que un presidente. ¿Esto es cierto? ¿De qué manera puede uno avalar este tipo de cosas? Porque si bien es cierto que hay poderes constituidos y el poder legislativo es uno de ellos, ¿puede más que un presidente? Díganos su apreciación. Bueno, la pregunta es interesante porque evidentemente, pues, el Parlamento es una representación del pueblo. El Parlamento no es otra cosa que el pueblo reunido, después que se han superado, pues, los mecanismos a través de los cuales en el mundo antiguo el propio pueblo votaba. En Grecia así sucedía, pues, se convocaban a los ciudadanos que integraban una determinada comunidad para que levantaran la mano a los efectos de la aprobación de sus leyes, de la derogación de sus leyes. Las comunidades crecen, la humanidad se hace mucho más civilizada, a pesar de todo lo que dijo Malthus, de que había que detener el crecimiento poblacional. La demografía revela que, por el contrario, la humanidad ha crecido inmensamente, lo cual es imposible ese mecanismo del ágora griega, de convocar a la gente para que levantara la mano. Entonces se acude a esa inteligencia del ser humano para crear el principio de la representación popular. Y en consecuencia el pueblo elige a unos representantes que integran el Parlamento, que integran la Asamblea. Desde ese punto de vista, el primer poder del Estado es realmente el Parlamento, porque es el pueblo que ejerce la soberanía. El pueblo elige un presidente e indirectamente, a través de la Asamblea, a través del Parlamento, elige a los demás órganos del Estado. Y debe haber entre ellos una absoluta comunicación, pero una absoluta separación, que es lo que se llama en el mundo del derecho constitucional la separación de poderes, y que en consecuencia ha de observarse en una democracia rigurosa. En Venezuela se ha violado absolutamente por parte del gobierno de Chávez
por parte del gobierno de Maduro. Las contradicciones de Venezuela en los últimos 16 años es que Chávez censuraba la dedocracia, pero resulta que la aplicó en sus más absolutos términos. Y lo mismo ha hecho Nicolás Maduro y todo el PSV y todo el gobierno, además de la violación crasa de la Constitución, de todo el capítulo correspondiente a los derechos humanos. En Venezuela no existe Constitución. Ajá. Y en consecuencia la Asamblea Nacional ha de rescatar la vigencia del texto constitucional. El planteamiento que le habíamos dejado, si había cogollo en la cuarta, dedocracia en la cuarta y en la quinta superó las expectativas. ¿Cómo se erradica el mal de la dedocracia? Estoy convencido de que se hacen esfuerzos muy significativos para que se aminore eso que los politólogos denominan la dedocracia. Y que en consecuencia pues debo reconocer que la Mesa de la Unidad Democrática y los partidos en ella representados han comenzado con iniciativas que suponen una participación verdadera del pueblo en la selección de sus parlamentarios. Eso debe continuar. La elección primaria es una manera de hacerlo. No es incompatible con el consenso, pero en la medida pues en que haya señalamientos oportunos y haya una selección de candidatos que realmente llenen las expectativas que este pueblo se ha planteado durante 16 años de dictadura y que en consecuencia deben ir parlamentarios que entiendan el proceso político venezolano. Ese proceso político es un proceso complejo y que en consecuencia sus soluciones, sus alternativas requieren de no de Einstein desde el punto de vista de su preparación intelectual, pero por lo menos de gente que sepa lo que es una constitución, de gente que realmente sepa lo que es una asamblea parlamentaria y no se limiten a levantar la mano y a cobrar los emolumentos. Sí, porque eso también de alguna forma alimenta la abstención, ese tipo, la dedocracia del cogollero. Sí, porque bueno, según las mediciones y según la experiencia que hemos vivido a lo largo de estas tantas elecciones que se han vivido en nuestro país, mucha gente estuvo inconforme con los candidatos que fueron escogidos, no por ellos mismos como votantes, sino por cúpulas, por partidos, por negocio, consenso y por negocio bajo cuerda. Bueno, por eso es que a mí me encantaría que acudiéramos a la obra de la Divina Providencia para que fuéramos a rescatar y acudiéramos al mecanismo de la reencarnación, de ser posible, a parlamentarios que representaron este Estado como Jóbito Villalba, Luis Beltrán Prieto Figueroa, Julio Villarroel, Raimundo Verde Rojas, quienes jugaron un papel importantísimo en la construcción de la democracia, en la elaboración de la Constitución de 1961, una de las mejores constituciones de América Latina, que inclusive sirvió de inspiración a los constituyentes españoles a raíz de la caída del franquismo para elaborar la Constitución que actualmente mantienen en vigencia. No puede seguirse, y esa es mi inquietud, y así se lo he manifestado a amigos en el frente político venezolano, que esto se parezca como a una especie de fábrica de hacer chicles y que comience en consecuencia a votar parlamentarios escogidos a dedo. Con falta de preparación mucho, doctor. Una de las razones por las cuales la democracia sucumbe y una de las razones por las cuales inclusive este dilema del socialismo del siglo XXI también sucumbe es por la escogencia de los representantes populares a dedo. Eso definitivamente acaba con cualquier democracia. Está comprobado científicamente en todos los estudios de ciencia política que las crisis económicas, por más agudas que sean, no son suficientes para acabar con los gobiernos ni los sistemas políticos. Es una combinación donde la falta de representación popular es inclusive más considerada que la crisis económica. Fíjense que nosotros tenemos una crisis económica no en los últimos 2 años. En los últimos años se ha presentado
el clímax más significativo de la crisis, porque no hay papel toalé, no hay jabón para bañarse, no hay champú, pero eso viene aparejado con esa crisis de representación popular, donde la gente ha adoptado por ir a la tolerancia, a la pasividad, a la conformidad, y en consecuencia convive con esas limitaciones de una crisis económica que... Ajustarse a la situación, pues. Se ajusta a la situación, pero lleva por dentro la procesión. Su inquietud de decir si voy a votar o no voy a votar. Y en consecuencia, ese es el motivo por el cual los índices de abstención en estos países son significativamente altos. Ahora, ¿cómo se concientiza a un venezolano que siente esa necesidad o esa apatía viendo todos los acontecimientos que hay y viendo la situación económica? Se le llama y se le convoca para poder votar. Doctor, se planteó Asamblea Nacional Constituyente, se planteó Congreso de Ciudadanos, está planteada ahorita una recolección de firmas para un documento de transición y están las parlamentarias. ¿Cuál realmente es la salida que plantea la oposición? ¿Que no ha dado pie o qué ha pasado con esto? Yo creo que la mayoría de la oposición, por lo menos la representada pues en los partidos políticos y en la mesa de la unidad, han entendido que el camino ha de ser previsto constitucionalmente. Hay una gran contradicción. La oposición es la que vela por la observancia de la Constitución y el gobierno no cumple la Constitución. Y lo más probable es que el camino que vaya a seguir sea el de las elecciones parlamentarias. Pero es un camino, en política las cosas son preclusivas, es un camino que precluye, por lo que si la Asamblea se elige mal, desde el punto de vista de su integración, Venezuela seguirá en este callejón sin salida, porque tiene un gobierno que no es débil, un gobierno que efectivamente ha sido castigado popularmente con un porcentaje de rechazo que ya se monta en casi el 80%, pero sin embargo es un gobierno que ha pervertido las Fuerzas Armadas, que las tiene a su merced, que es gobernado desde Cuba y en consecuencia la inteligencia cubana nos ha penetrado en todo sentido. Es decir, el gobierno todavía sigue siendo poderoso, y en Venezuela y en los países de América Latina este continente es un continente de caudillos que se reparten no solamente a nivel de los países, sino inclusive a nivel de las localidades que integran esas naciones. En Nueva Esparta ha habido caudillos, en Trujillo ha habido caudillos, y contra ese caudillismo debemos luchar. El caudillismo es totalmente ajeno, contradictorio y dañino para la democracia. La alternativa entonces de la coalición de la oposición, ¿cuál debería ser? Porque está el documento de transición puesto ahorita sobre el tapete y las parlamentarias. ¿Cuál de las dos sería? Las tres opciones que usted menciona son buenas. La transición... ¿Pero la más efectiva cuál es? No se trata de efectividad, la más cercana y la que uno percibe que va a ser la inclinación de la dirigencia política es la Asamblea Parlamentaria, es la Asamblea Nacional. O sea, las elecciones parlamentarias. Sí. Bueno, muchísimas gracias entonces, Luis Beltrán Guerra, para que se despida de su audiencia y de Bajo la Lupa. Bueno, mi mensaje es muy sencillo. Los margariteños que voten bien, y los políticos que señalen a parlamentarios idóneos al rol que van a cumplir. Es la única manera, queridos paisanos, de que acabemos con esta crisis institucional que nos mantiene ya desde hace 16 años. Muchísimas gracias al doctor Luis Beltrán Guerra. Un honor y un gusto poder haberlo tenido hoy aquí en Bajo la Lupa. Pero al cierre. Sí, gracias. Bueno, al cierre hay una reunión nacional con el Polo Patriótico, y hay una situación que se presenta dentro de las filas de Podemos, porque está un tolete que está con Gerson Pérez, que es el vicepresidente, entre comillas, dicen ellos, tienen un litigio legal allí, de Podemos, y está Argimiro Aponte, que es secretario general. Ambas fuerzas están enfrentadas, y hoy Maduro los convoca. Vamos a ver ante quién. Y de acuerdo a los circuitos que yo mencioné, recuerden que eso es extraoficial, ¿ok? Recuerden que eso es extraoficial, estaremos con el ojo pelado con Señores, hasta mañana. Chao. Estás buscando información, participación y opinión. Escucha a Encuentro FM, contigo donde estés. Vuelve la cruda verdad. Aquí se discuten temas que conducen a la polémica.